Una aloe, madre. A mi papá va este sábado. Va este sábado y cuido, así que va a mandar. Sí, he pedido, no te preocupes. Yo creo que va a tardar, pero un poquito en llegar. Sí, va a tardar, sí, una semana más, por lo menos. Ya. Va a venir doña Lidia, Ya. que se lleva los productos. Ya. De hecho, voy a pasar, pero va a haber que pasar la próxima. Ya, cualquiera. Ah, ya. Ya. Perfecto. Ahí no te pasan las fotos, te pasaré cada vez. Así las puedes publicar. Y les haces recuerdo de la charla. Les haces recuerdo de la charla. Yo ya les he hecho, pero por si acaso. A ver, aquí estoy pasando todas las que tengo. Tan bonitas, pero todas las tienen que ser. Son bonitas, ¿no? Sí. Fines de semana tengo que ser fotógrafo. Si le parece, doctora, podemos iniciar. Doctora Herrera.
Buenas noches, doctora. Su micrófono, ¿se lo puede habilitar, por favor? Ahora sí, buenas noches, Romy. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, doctora, gracias. Gustavo, buenas noches. Un gusto Buenas saludar. noches. Igualmente. Entonces, les decía, si le parece, podemos iniciar. Ya tenemos casi 60 participantes en este momento. Y, Claro que sí. por supuesto, para nosotros es nuevamente un gusto el poder reiniciar los seminarios virtuales con capacitación dentro de la plataforma Merck Digital. A todos los asistentes les damos la más cordial bienvenida a este seminario que titula hoy Alimentación, restricción calórica y carbohidratos en tiempos de pandemia. Un tema que a todos nos interesa, doctor. ¿Sí? Así que permítanme para recordar un poco la presentación a la invitada de hoy. La doctora Carla Herrera es médico cirujano, egresada de la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz, especialista en diabetología, con estudios en la Universidad René Favoloro de Buenos Aires, Argentina, la Universidad de La Salle en México y el Centro Multidisciplinario de Diabetes de Pachuca en México. Los posgrados que ha realizado en diabetología, educación en diabetes, pie diabético y nutrición para el paciente con diabetes y síndrome metabólico, la hacen experta en esta temática. Así, doctora, nuevamente muchas gracias por poder compartir su conocimiento y experiencia en estos seminarios que son de mucho beneficio para la población. Y de nuestra parte, nuevamente es un gusto el poder reiniciar este año 2021 con las capacitaciones y actividades virtuales, ya que esa es la mejor vía en este momento para poder seguirnos cuidando. Doctora, nuevamente bienvenida, un gusto el verla nuevamente y la dejamos con la pantalla para que pueda presentar el tema de hoy. Buenas noches. Muchísimas gracias, Gustavo. Para mí también es un placer iniciar estas charlas con algo que nos interesa bastante a todos, ¿no? Que es la alimentación y saber exactamente qué podemos comer, qué es lo que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico y qué nos ayuda también a controlar nuestra diabetes, ¿no? Como decíamos hoy en la consulta, a los pacientes que tenían consulta hoy, la diabetes sí es una enfermedad crónica, no transmisible, prevenible, que cuando ya la adquirimos, bueno, se convierte en un estilo de vida y en un estilo de vida muy particular, no solamente para el paciente, sino también para la familia. En este sentido, la charla de hoy está directamente dirigida a los pacientes y a la familia también del paciente con diabetes. Y vamos a repasar un poquito porque en lo que es el sistema inmunitario o el sistema inmunológico, que es una red compleja de un solo equipo de los gérmenes, ya sean virus o bacterias. Ayuda a nuestro organismo a reconocer los invasores y a mantenerlos fuera del mismo. Y si no puede expulsarlos o mantenerlos fuera de nuestro organismo, ayuda a encontrarlos, encapsularlos y deshacerse de ellos, ¿ya? Se va a dividir el sistema inmunológico, esto muy general, para que lo sepan, en órganos primarios y en órganos secundarios. El sistema inmunológico, la siguiente por favor, tiene diferentes tipos de células. Todas estas células que ustedes están viendo, que son los linfocitos T, los linfocitos B, las células NK, monocitos, macrófagos, células presentadoras de antígeno o células accesorias, son las responsables del buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Son las responsables de encapsular al virus, de capturar, de encontrarlo para poder sacarlo de nuestro cuerpo. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver qué es la inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia es un término o inmunodepresión, que hemos estado escuchando a lo largo de esta pandemia desde el mes de marzo que comenzamos con el COVID hasta la fecha, que casi ya es un año.
Hemos escuchado mucho esta palabra, ¿no? Que debemos tener un sistema inmunológico adecuado y las personas que están inmunodeficientes o inmunodeprimidas son las personas más propensas a contraer el virus. La inmunodeficiencia es un estado patológico donde el sistema inmunológico no puede cumplir el papel que le corresponde, donde el sistema inmunológico se encuentra vulnerable ante una infección, ante una agresión, en este caso específicamente de COVID. ¿Ya? La siguiente, por favor. Es por tanto que el sistema inmunológico necesita mucho ir de la mano de la alimentación. Es muy importante que todos ustedes recuerden que los pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, enfermedades respiratorias o patologías respiratorias como el asma, fibrosis pulmonar o cualquier patología cardíaca son propensos a hacer complicaciones en este tiempo de COVID. Ya hemos pasado el año pasado el primer pico donde lastimosamente hemos tenido consecuencias graves y mortales y bueno, no tenemos que volver a repetirlas en este segundo pico, ¿no? Hemos aprendido el año pasado que el sistema inmunológico es una parte muy, muy importante de nuestro diario vivir y es uno de los sistemas más importantes de nuestro cuerpo. Por esto vamos a definir qué es la alimentación. La alimentación es la acción o el efecto de alimentar o alimentarse. ¿Qué quiere decir? De comer, ¿ya? Es un proceso por el cual todos los seres vivos vamos a consumir diferentes tipos de alimentos, ya sean frutas, verduras, carbohidratos, proteínas, fibras, todos los nutrientes necesarios para sobrevivir y realizar todas las actividades cotidianas en nuestro diario vivir, ¿ya? Abarca la selección de los alimentos, el cocinado o la cocción de estos alimentos y la ingestión de estos, ¿ya? La siguiente, por favor. La nutrición es muy diferente. La nutrición es la ciencia que comprende los procesos mediante los cuales el organismo va a incorporar todos los nutrientes que tienen los alimentos, los va a transformar y los va a utilizar. En tanto, la nutrición o nuestro cuerpo necesita cubrir las necesidades energéticas, formar y mantener estructuras corporales como los músculos, regular o ayudar a que nuestro sistema inmunológico se pueda fortalecer, favorecer con todos los nutrientes de los alimentos que nosotros ingerimos. Regula también los procesos metabólicos y va a prevenir enfermedades relacionadas con la nutrición. Y no solamente con la nutrición, sino también enfermedades relacionadas o que estén estrechas a la alteración de nuestro sistema inmunológico, como es en este caso y es el tema que estamos hablando sobre COVID y alimentación. La siguiente. Bueno, una alimentación saludable es muy diferente de una alimentación, digamos, entre comillas, común o corriente, ¿ya? La alimentación saludable es aquella alimentación que va a aportar todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona, que cada individuo necesita para mantenerse sano, ¿ya? También se llama alimentación equilibrada. ¿Qué queremos que ustedes tomen en cuenta con la alimentación? Es que si nosotros tenemos una alimentación saludable o una alimentación equilibrada, le estamos dando a nuestro organismo todo lo que necesita. En este sentido, es muy importante ver las porciones de los alimentos. Si ustedes recuerdan, el año pasado vimos las porciones adecuadas de los alimentos para los pacientes con diabetes y recordamos ahora que la porción de cada persona es diferente de acuerdo a la actividad física, de acuerdo al peso, de acuerdo a la
talla, de acuerdo al metabolismo, de acuerdo incluso al sustento económico, de acuerdo al acceso o la accesibilidad que tengan a los alimentos. Es muy diferente la porción y el plan de alimentación que cada paciente debe tener, en este caso, si es que tiene diabetes, ¿no? Y bueno, para los pacientes que no tienen diabetes, también es muy importante tomar en cuenta la alimentación equilibrada o saludable de acuerdo a las porciones. Bueno, vamos a definir qué es una porción. Es una cantidad de alimento específico que se define considerando factores, como ya decíamos, el aporte nutricional, el rol que cumple la alimentación, las ocasiones en las que consumimos, el peso, la talla, etc. ¿Ya? La siguiente. El plan de alimentación versus la dieta, justo lo que estábamos hablando. La dieta es el conjunto de sustancias alimenticias que componen el comportamiento nutricional de los seres vivos. Quiere decir que en la dieta nosotros tomamos en cuenta todos los alimentos que tenemos a nuestro alrededor. Viene de la palabra griega diata, que significa modo de vida. Y el término se ha utilizado para referirse a todos los regímenes especiales, primero para bajar de peso, combatir enfermedades como la diabetes, hipertensión, o, por ejemplo, nosotros dentro de nuestra jerga médica utilizamos como indicación para darle a la nutricionista la pauta de lo que nosotros necesitamos que nuestro paciente tenga en su dieta, ¿ya? Por ejemplo, una dieta hipograsa, que significa una dieta o alimentos que contengan la menor cantidad de grasa posible. Una dieta blanda, que significa que el paciente debe recibir alimentos cocidos y que sean de fácil digestión, ¿ya? O que sean fácilmente digeribles. Ese es el término de dieta que nosotros le vamos a dar. La siguiente. Ahora, el plan de alimentación, una anterior, por favor. El plan de alimentación es muy diferente. El plan de alimentación es una estrategia reconocida nacional e internacionalmente, destinada a asegurar una adecuada disponibilidad, consumo y utilización biológica de los alimentos, a fin de satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales de cada individuo. Un plan de alimentación va a ser un control o va a ser un régimen de la ingesta de calorías necesarias para cada persona en el diario vivir, un régimen donde nosotros tengamos que medir o darle al paciente proteína suficiente para que pueda realizar diferentes actividades, la ingesta calórica, que es muy importante, que dijimos, y va a ser distinto un plan de alimentación en cada paciente. Como ya vimos, las porciones también son muy diferentes en cada paciente o en cada persona. El plan de alimentación debe ser estructurado de igual manera con las condiciones de talla, peso, edad, régimen, alimentos que les gustan o no les gustan a los pacientes. Aquí también entran diferentes tipos de alergias, si hay alergia a algún alimento o no. ¿Ya? Entonces, para que podamos diferenciar la dieta, vamos a volverlo a repetir, la dieta es todos los alimentos que tenemos disponibles o la calidad de alimentos que queremos darle al paciente. Y el plan de alimentación se referiría a la cantidad de alimentos, de acuerdo a las porciones, para satisfacer las necesidades nutricionales de cada individuo. La siguiente, por favor. Los factores a tomar en cuenta para elaborar un plan de alimentación. Siempre es la edad. La edad juega un papel muy importante porque es un factor muy importante que influye en la alimentación de cada individuo. Depende mucho de la edad para que nosotros podamos restringir ciertos alimentos o permitir ciertos alimentos. No es lo mismo hacer un plan de alimentación para un niño que está empezando a comer a los 6 meses, 7 meses, que hacer un plan de alimentación para un paciente con 50, 60 años.
No es lo mismo tampoco elaborar un plan de alimentación donde el paciente tenga patologías de base como la diabetes, hipertensión o dislipidemia, que para un paciente que tenga obesidad, por ejemplo, sin estas otras patologías. Entonces es muy importante saber que la edad también es un factor para tomar en cuenta en el plan alimenticio. La siguiente. El sexo, la actividad física también son otros factores importantes porque los planes alimenticios para cada sexo, sea varón o mujer, son muy diferentes. A veces las mujeres necesitamos una mayor ingesta de carbohidratos o de calorías que los varones, o al contrario, ¿no? La actividad física también es otro factor muy importante para desarrollar el plan de alimentación porque hay que tomar en cuenta las actividades que desarrolla cada persona diariamente. La siguiente, por favor. La condición física del individuo, que también es muy importante, debemos saber si el paciente necesita mayor aporte de hierro, mayor aporte de macronutrientes, de micronutrientes, si el paciente tiene anemia, no tiene anemia, o si el paciente quiere bajar de peso, necesita cuánto necesita bajar de peso. El plan de alimentación, como les decía, es elaborado para cada uno y se deben conocer todos estos aspectos para poder realizar juntamente con el paciente un plan de alimentación que obviamente el paciente pueda cumplir, ¿no? La siguiente, por favor. La historia clínica, las patologías de base o patologías agregadas, los exámenes de laboratorio también son muy importantes, estudios complementarios, medición de peso y talla, también hacen que este plan de alimentación sea equilibrado y aporte a cada individuo todos los alimentos precisos para cubrir las necesidades o mantener y prevenir enfermedades, ¿ya? En caso de tenerlas, tratar de que estas patologías, como en el caso de la diabetes, sean patologías que puedan ser llevadas de la mejor manera posible, no solamente con la medicación, sino también la alimentación. Los pilares fundamentales para el tratamiento de la diabetes, aparte de la medicación y el ejercicio o la actividad física, es la alimentación o la nutrición, que hacen o colaboran de gran manera al médico para poder ver el estado del paciente, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a hablar en esta oportunidad de restricción calórica. Se ha tocado mucho este tema de restricción calórica en la pandemia, especialmente en pacientes que han sido internados en terapias intensivas o terapias intermedias con COVID y diabetes o con COVID y otras enfermedades. Y se ha demostrado todavía con estudios, ¿no? Se está demostrando que la restricción calórica ayuda mucho a la evolución del paciente con COVID. Y obviamente también ayuda mucho a la prevención y el fortalecimiento del sistema inmunológico. La restricción calórica es la práctica de limitar la ingesta energética procedente de la dieta o del plan de alimentación con la esperanza de mejorar la salud y retrasar el envejecimiento celular. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todos los alimentos que vamos a dar ahora para que ustedes puedan prevenir y fortalecer el sistema inmunológico. Se ha demostrado también que la restricción calórica reduce niveles de colesterol, reduce niveles de glucosa en sangre o de glicemia y también va a reducir la presión arterial. Entonces, como decíamos, la alimentación es uno de los pilares fundamentales en todas las patologías o es fundamental en la vida de las personas y los pacientes. La siguiente. ¿Cómo armamos un plato saludable? Y esto lo venimos diciendo todos los días, todas las veces que hacemos las charlas, en cada oportunidad que tenemos, que armar un plato saludable es muy sencillo, muy fácil en la casa. La
es cuestión de costumbre y es cuestión también de ir conociendo el índice glucémico de los alimentos para poder tener una alimentación adecuada. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, tenemos aquí un plato donde la mitad del plato, si lo ven, es verduras o ensaladas, ¿no? Donde podemos añadir aceite de girasol, podemos puro, aceite de oliva, aceite de chía y aceite de canola, que son aceites saludables para nuestro organismo y que nos ayudan de cierta manera al metabolismo, ¿ya? Tenemos otra cuarta parte donde están las proteínas. Y las proteínas se refiere a todo tipo de carnes, incluidos el queso y el huevo, ¿ya? Vamos a ir viendo cómo debemos medir esta cuarta parte de proteínas. La otra cuarta parte son los carbohidratos. Los carbohidratos que tenemos y son más frecuentes en el consumo en nuestro medio, papa, arroz, fideo, oca, chuño, mote, camote, tunta, papa lisa, que son los más, digamos, populares dentro de nuestra alimentación. Nosotros debemos restringir en este tiempo de pandemia, en este tiempo de infección por COVID, debemos restringir un poquito los carbohidratos. Los carbohidratos hacen que se activen ciertos factores inflamatorios en nuestras células o receptores de inflamación que van a ayudar a que cuando uno se infecta con el virus, por ende, el proceso digamos, fisiológico o fisiopatológico del virus es el que hace que haya un proceso inflamatorio importante. Si nosotros consumimos demasiados carbohidratos, estamos haciendo que ese proceso inflamatorio aumente y se agudice y pueda complicarse cuando ya estamos infectados. La siguiente, por favor. ¿Qué debe contener mi plato de alimentación? Como ya hemos dicho, debe contener carbohidratos, debe contener fibras, debe contener proteínas. Los carbohidratos los vamos a encontrar en todos los alimentos que consumamos, en unos más que otros, ¿ya? Durante la digestión, los azúcares o carbohidratos simples y los almidones, que son carbohidratos complejos, se descomponen en glucosa. Glucosa significa azúcar en sangre. Y esta va a ser muy importante en cuanto a nuestro metabolismo y a nuestra digestión. Los alimentos que tienen carbohidratos son frutas, vegetales, cereales integrales, legumbres, productos lácteos, sean productos normales o bajos en grasa, todos tienen carbohidratos. Ahora sí debemos evitar los carbohidratos menos saludables como los carbohidratos que contienen alimentos o bebidas con grasa, azúcares y sodio. La siguiente, por favor. Vamos a ver la clasificación de los carbohidratos. Nosotros tenemos dos tipos de carbohidratos. Tenemos carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son los que se metabolizan muy rápido en nuestra sangre y en nuestro organismo. Pero los carbohidratos complejos, que van a ver cuáles son los alimentos que los contienen, son mucho más útiles y más recomendados en nuestro metabolismo y en nuestra alimentación. La siguiente. Los carbohidratos son fuente de energía, son fuente de vitaminas, son fuente de minerales y son fuente de fibra. Los carbohidratos van a aportar una mayor sensación de saciedad. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros consumimos carbohidratos, vamos a sentir esa sensación de estar llenos, ¿no? Como les decía, se encuentran en cereales, en hortalizas, en leguminosas, tienen altas dosis de fibra, que es una sustancia indispensable para favorecer la digestión y evitar el estreñimiento. Aportan también grandes cantidades de proteína de alto valor nutricional y pueden ser una opción para las personas que evitan la proteína de origen animal.
¿ya? Es una parte de la alimentación como la dieta vegana o vegetariana que evitan proteínas de origen animal, en este caso la carne. Entonces, hay alimentos que contienen estos alimentos o vegetales que contienen una similar cantidad de proteínas y que podrían ser reemplazados al consumo de carne. La siguiente. Los carbohidratos simples se consumen muy rápidos porque son utilizados como energía en nuestro organismo. Entonces, si los carbohidratos son utilizados como energía, yo no los puedo sacar de mi dieta. Sí puedo restringirlos y sí puedo reemplazar estos carbohidratos simples por carbohidratos complejos que también se van a transformar o van a ser utilizados como energía en nuestro organismo, pero con mayor lentitud, ¿ya? Los macronutrientes abundan, por ejemplo, en las bebidas azucaradas, harinas refinadas, golosinas, lácteos y frutas, que son los carbohidratos simples. Cuando se consumen, desaparecen la sensación de saciedad, motivando a las personas a que puedan ingerir mayores o aumentar las porciones de las comidas. ¿Qué quiere decir esta parte? Esta parte nos explica por qué o nos explica específicamente que cuando nosotros nos comemos una hamburguesa, nos llenamos ese momento, pero es mucho más fácil la digestión, es mucho más fácil la utilización de estos carbohidratos, esa sensación, pero por mayor tiempo. ¿Por qué? Porque los carbohidratos complejos cumplen esa función dentro de nuestro organismo. Mayor saciedad, pero en mayor tiempo. La siguiente, por favor. ¿Cuánto carbohidrato se debe consumir al día? Los requerimientos en realidad de consumo de carbohidratos, proteínas, grasas, van a depender, como les decía, de la edad, de la talla, de la actividad física, del estado nutricional del paciente y van a diferir de acuerdo al sexo, ¿ya? Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, sugieren que la porción de carbohidratos o calorías en 45 a 50% de las calorías totales, ¿ya? De nuestro plato, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos un 50% de mi plato debe contener calorías que provengan de los carbohidratos. Pero como ya estamos aprendiendo, no debemos escoger carbohidratos simples, sino carbohidratos complejos. La siguiente, por favor. ¿Dónde encontramos estos carbohidratos complejos? Como lo decíamos, en los cereales, legumbres, tubérculos, panes integrales, raíces y pastas. Por ejemplo, dentro de las pastas o de los fideos, ¿no? En nuestro medio existen fideos sin gluten que nos van a ayudar a regular nuestra digestión. Van a ser mucho más fácil digerir los fideos sin gluten porque ya no tienen esta parte de la pasta, que es el gluten, que es mucho más compleja en cuanto al metabolismo y a la digestión, y van a ser utilizados de mejor manera, almacenados como energía, pero ya no el exceso se va a convertir, digamos así, en grasa, ¿no? Que comúnmente es el proceso que sufren los carbohidratos. Dentro de los cereales, el maíz, la avena, el arroz, también son carbohidratos complejos beneficiosos para nuestra alimentación. Ojo que no estamos diciendo que los carbohidratos, al ser necesarios en nuestra dieta, tienen que ser utilizados indiscriminadamente, ¿no? Debemos nosotros adecuarnos a las porciones para que podamos tener un plato saludable. La siguiente. Los tipos de carbohidratos, como hemos visto, para que ustedes vean estas figuritas, cuáles son los carbohidratos o los alimentos con carbohidratos simples, complejos y fibrosos, ¿no? Que dentro de los fibrosos están todos los vegetales.
La fuente de carbohidratos simples no es muy recomendable en ningún sentido para pacientes con diabetes. Sí hacemos una excepción en cuanto a la fruta, porque debemos encontrar porciones adecuadas y conocer el índice glucémico de las frutas para tener una alimentación adecuada. Los zumos de frutas no son tan recomendables, pueden ser consumidos una vez allá, pero no todos los días, por ejemplo, el zumo de naranja, porque yo estoy sacando la fibra que tiene la fruta y estoy dejando simplemente el azúcar. Este azúcar que se llama fructuosa en todas las frutas hace que si hay un exceso de consumo de fructuosa, mi glicemia pueda alterarse y pueda subir. La siguiente, por favor. Los alimentos ricos en fibra, y esto sí para que vayamos repasando un poquito, ¿ya? Es la presentación o parte de nuestra presentación del año pasado, para que ustedes sepan también, la fibra o los alimentos ricos en fibra, la fibra se va a dividir en dos, solubles e insolubles. La fibra soluble va a contener todas las frutas, ¿ya? Y los vegetales, y las fibras insolubles van a estar los cereales o los frutos secos, ¿ya? De todas maneras, la fibra es muy necesaria en nuestro organismo. La fibra va a moderar la formación o va a ayudar a que nuestra digestión sea muchísimo más adecuada, de que nuestro peristaltismo intestinal también sea adecuado y va a evitar el estreñimiento, como lo decíamos anteriormente. Además de eso, va a controlar los niveles de glicemia en sangre. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que los alimentos con fibra, que son las frutas y los vegetales, son importantes en su dieta y ayudan también a que los niveles de glicemia puedan ser neutralizados o puedan bajar. La siguiente, por favor. Los alimentos con más fibra son las verduras, las frutas, los cereales y las legumbres. Si ustedes ven en estos cuadritos, tenemos al maíz, al brócoli, la cebolla, ajos, las vainitas, alcachofas, arvejas, los repollitos o coles de Bruselas, que también se llaman, que son los repollitos chiquititos. Dentro de las frutas, las frutillas, las moras, el arándano, la frambuesa, la pera, la naranja, son alimentos que nos ayudan bastante. Por ejemplo, la frutilla, el arándano son frutas que contienen muchísima vitamina C, que pueden ayudar a que las células del sistema inmunológico se refuercen y puedan reproducirse de mejor manera. Los cereales como la avena o el salvado de trigo, el salvado de avena, panes integrales de soya, linaza, chía, ajonjolí, también son muy importantes dentro de nuestra dieta o de nuestra alimentación, porque ayudan a un aporte adecuado de fibra y ayudan a mantener los niveles de glicemia estables. Las legumbres como los garbanzos, las lentejas, son alimentos que tienen también mucho hierro, que muchas veces pueden sustituir a la carne, pero obviamente hay que consumirlos por lo menos unas 2-3 veces a la semana. Son bastante importantes, una fuente grande de fibra. Y aquí también nos faltan las almendras, que no las tenemos en el cuadro, pero las almendras son uno de los frutos secos que tienen mayor cantidad de fibra y mayor cantidad de proteína. Entonces, nos ayuda mucho a nuestra alimentación. La siguiente, por favor. ¿Cuánta fibra proporciona cada alimento? Para que ustedes se guíen dentro de nuestro cuadrito, necesitamos una fuente de fibra importante y sí voy a resaltar el kiwi, en este caso, la frambuesa, las almendras y el brócoli, que son alimentos que contienen mayor cantidad de fibra y que son alimentos que se pueden utilizar de la mejor manera o nuestro organismo utiliza de la mejor manera, al igual que las lentejas y el arroz integral. La siguiente, por favor.
Las grasas buenas, y las ponemos entre comillas, porque el consumo de grasas dentro de nuestra alimentación debe ser reducido. Los alimentos que contienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas pueden ayudar a reducir niveles de colesterol. Entre ellas tenemos la palta, las nueces y los aceites, como les mencionaba hace un momento. El aceite de canola, el aceite de oliva, el aceite de chía y el aceite de maní también, ¿ya? Pero obviamente no podemos exagerar, porque estos alimentos o estas grasas buenas, entre comillas, contienen altas cantidades de calorías. Entonces, si yo consumo muchas calorías, voy a alterar también mi metabolismo y voy a hacer que mi glicemia no se encuentre dentro de parámetros normales o sufra alguna modificación, una hiperglicemia. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos grasas saludables, ya, que son grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que son términos que se utilizan para clasificar a los alimentos, ya. Por ejemplo, los frutos secos, que es una buena opción de snack o de una merienda de media mañana, que podemos mezclarla con algún tipo de fruta natural o fruta en su estado natural, perdón, y consumirlas, ¿no? El aceite de lino, el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de cacahuate o el aceite de maní, la mantequilla de maní, que también es que también favorece a nuestra dieta, pero les vuelvo a repetir, no podemos exagerar por más que necesitemos este tipo de grasa, ¿no? Que entre comillas es grasa buena. Las nueces, la leche de soya, el aceite de soya y las semillas también de calabaza, de lino, de sésamo y de girasol también nos aportan cierta cantidad de grasa beneficiosa para nuestro organismo. La siguiente. Bueno, para que ustedes sigan viendo los tipos de grasas, grasas saturadas, insaturadas, hidrogenadas. Las grasas saturadas bajo ningún concepto son recomendadas en ningún tipo de dieta, ni siquiera en personas que no tienen patologías agregadas, ¿no? Porque el exceso de estas grasas saturadas son perjudiciales y aumentan nuestros receptores inflamatorios. Aquí podemos sacar una conclusión. Si nosotros queremos darles una pauta de alimentación para pacientes con COVID o pacientes que quieran ayudar a prevenir complicaciones dentro del COVID, las grasas saturadas bajo ningún concepto son adecuadas. ¿A qué me refiero con grasas saturadas? A todos aquellos alimentos que son envasados, que son enlatados, a todos aquellos alimentos que llamamos nosotros comida chatarra, ¿ya? Sí podemos consumir grasas insaturadas, grasas insaturadas, como la palta, los frutos secos y todo lo que hayamos mencionado. Y las grasas hidrogenadas también son muy perjudiciales, también están dentro de este grupo todos los alimentos o comida rápida, comida chatarra que encontramos al paso, ¿no? Entonces, ustedes, para que les quede la idea clara, las grasas buenas o las grasas naturales, si quieren llamarlas así, son las grasas insaturadas, son las grasas que pueden ayudar a nuestro corazón, pueden ayudar a bajar niveles de colesterol, pueden ayudar a la circulación y son antiinflamatorias, que significa que no activan nuestros receptores de la inflamación para complicar en cierto aspecto algunas enfermedades o patologías. La siguiente, por favor. Las proteínas, como hemos visto, son parte esencial de la alimentación y de nuestro cuerpo. Se van a encontrar en las carnes, vacuna y de cerdo, aves de corral, pescados, mariscos, huevos, productos lácteos, especialmente el queso, y y en proteínas basadas en plantas como los porotos, nueces, lentejas, almendras, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ahí está el cuadrito para que ustedes vean. Siempre mencionamos que la mejor fuente de proteína es el pescado azul. En nuestro medio no es muy común
encontrarlo, ¿no? En realidad creo que no llega a Bolivia el pescado azul, pero sí tenemos otro tipo de pescados que también contienen bastantes proteínas y que nos pueden ayudar mucho, ¿no? La mejor fuente de proteínas animal podrían estar en el pescado, luego en el pollo, después en la carne de res, ¿ya? En la carne de llama, en el cordero y en la carne de cerdo también encontramos proteínas, solo que no son muy recomendadas ni la carne de cordero ni la carne de cerdo porque contienen niveles elevados de ácido úrico y también bastante grasita, ¿no? Que no nos ayuda mucho a la digestión ni al metabolismo, ¿no? Pero también se puede consumir. Ahora, dentro del plan de alimentación para pacientes con COVID, sí se restringe el consumo de la carne de cerdo porque al ser una fuente de grasa también con proteína, puede activar nuestro sistema inflamatorio, nuestros receptores de la inflamación y no ser muy conveniente dentro del cuadro clínico. Preferimos que el paciente con COVID pueda consumir mayor cantidad de pescado, mayor cantidad de pollo, obviamente la carne magra, sin grasa, sin piel, y en muy poca cantidad la carne de cerdo. Pero sí restringimos la carne de res en muy poca cantidad y sí restringimos la carne de cerdo. La siguiente, por favor. Bueno, las proteínas vegetales que debemos conocer, las más importantes, como lo habíamos mencionado, el maní, las almendras, el pistacho, que también es una muy buena opción, la soya, la chía, que además de tener bastante proteína, tiene calcio, el tofu, las avellanas, las nueces, las harinas integrales, por ejemplo, harina de arroz, de soya, harina de almendra, harina de quinoa negra, harina de coco, que son fuentes de proteínas muy importantes, los garbanzos, las habas, las arvejas, la quinoa, que nosotros tenemos mucho en nuestro medio, la espinaca también, que tiene mucha proteína, y también en un menor porcentaje la papa. También tiene proteína, pero al ser un carbohidrato complejo, necesitamos comerlo con mucho más cuidado, ¿no? La siguiente, por favor. Las porciones. Esto es un poquito para recordar cuánto de cada cosa debemos comer. Cereales 6 a 8 porciones, lácteos de 1 a 2 por día. Estas son porciones recomendadas diariamente. Frutas entre 2 a 4 porciones y si ustedes ven las grasas entre 1 a 2 porciones. No podemos pasarnos, digamos, o exceder en la porción de grasas, por más que sean grasas buenas. Las verduras entre 3 a 5, leguminosas de 1 a 2 y la proteína de origen animal de 2 a 3 porciones. ¿Ya? La siguiente. Frutas específicamente beneficiosas para pacientes con diabetes que tienen un índice glucémico importante de 50 y menor a 50 hasta 35, ¿ya? Que nos pueden ayudar mucho a nivelar la glicemia. Aquí tenemos los arándanos y ya lo hemos recalcado, los arándanos y las frutillas, junto con el kiwi, son las frutas que mayor cantidad de vitamina C tienen y que en este tiempo nos pueden ayudar al fortalecimiento del sistema inmunológico. 1 gramo de vitamina C al día es lo que nuestro organismo puede asimilar. Si yo le doy 3, 4, 5, mi organismo solamente va a asimilar 1 gramo de vitamina C. Incluso, cuando hay alguna deficiencia de vitamina C, podríamos poner un poco más, ¿no? De vitamina C. Pero si no hay una deficiencia de vitamina, 1 gramo es lo necesario para todo el día. La siguiente, por favor. Bueno, llegamos a la guía de la mano. La guía de la mano es muy importante y creo que esto siempre lo ha recalcado nuestra nutricionista del Club de Diabetes, la licenciada Lady, que nos ha enseñado las porciones o la porción adecuada para cada paciente. Si ustedes se fijan,
No todos tenemos el mismo tamaño de la palma de la mano, no todos tenemos el mismo grosor de los dedos, no todos tenemos el mismo tamaño de puño. Así podemos medir nosotros nuestra porción adecuada. Por ejemplo, las verduras es la capacidad de las dos manos juntas, las dos palmas juntas. Las pastas, los cereales, las pastas, el arroz y las legumbres es el tamaño del puño de nuestra mano. Y esto sí tenemos que memorizarnos bastante bien. La porción de proteína es el tamaño de la palma de la mano y del grosor del dedo pequeño, ¿ya? Y la porción de frutos secos es un puñado, el puñado que nosotros podamos agarrar con nuestra mano. Las grasas, los aceites o los aderezos que nosotros querramos poner a nuestros alimentos, la punta del dedo índice, ¿ya? Los quesos también se pueden medir con los dos dedos, el dedo índice y el dedo medio. Más o menos es la porción de queso o del grosor del queso que yo puedo consumir, ¿ya? Y la porción de la fruta también es importante. Podemos medir en una taza. Generalmente tomamos como parámetro las tacitas de plástico donde viene la mantequilla regia. Más o menos ese es el parámetro que nosotros tomamos para las porciones de los alimentos, ¿ya? Pero obviamente no podemos estar midiendo una naranja poniendo en la tacita, ¿no? O una manzana. Eso podríamos hacerlo si hacemos fruta picada. Pero la porción de la fruta debe ser del tamaño del puño de la mano, o sea, de toda la mano, ¿ya? Esa es la porción adecuada para cada uno. Cada uno tiene un tamaño diferente de mano y va a tener, por ende, una porción diferente. La siguiente, por favor. Bueno, las verduras, como ya hemos visto, contienen cantidades de carbohidratos, pero muchísima fibra que ayuda. Pasamos la siguiente. Bueno, igual esto es la estimación de las porciones, un poquito para repasar el plato, la mitad del plato, las verduras, una cuarta parte para las proteínas, una cuarta parte para los hidratos de carbono o carbohidratos, y sí podemos añadir una fruta después de nuestros alimentos, y obviamente acompañar con 1 a 2 vasos de agua. La siguiente, por favor. Espero que les haya servido. Estoy atenta a sus preguntas y bueno, vamos a ir despejando las dudas. Perfecto, doctora Carla. Muchas gracias nuevamente. Y sí, los invitamos nuevamente a hacer las preguntas por el chat o por el espacio de preguntas y respuestas. Ya tenemos un par de consultas en ese icono, doctora. Empezamos con la primera que dice, en cuanto al consumo del aceite de maíz, ¿cuál es su opinión, doctora? El consumo del aceite de maíz o el consumo del aceite de canola, hay que hacerlo con mucho cuidado. Son aceites vegetales, sí, beneficiosos para la alimentación, pero tendrían que ser utilizados no de forma exclusiva. Yo sugeriría que puedan utilizar el aceite de maíz intercalando con un aceite de oliva o un aceite de girasol, porque contiene bastantes calorías. Entonces, podríamos sugerir que la utilización sea alternativa, ¿no? O alternada, perdón, en este caso. Perfecto, muchas gracias. También nos consultan, ¿qué tan aconsejable es consumir la levadura de cerveza, ya que contiene elevados niveles de proteína? Bueno, la levadura de cerveza también es un alimento que se ha puesto en discusión durante todo este tiempo, ¿no? Se puede consumir la levadura de cerveza. En realidad podemos consumir todos los alimentos, pero en porciones adecuadas. Sí contiene mucha proteína como las almendras, pero también, como decíamos en la presentación y como se los mostrábamos, son alimentos que contienen grandes cantidades de caloría. Entonces, las porciones tienen que ser reducidas. Ya.
Continuamos, doctora. Se me fue la pregunta. ¿Qué cantidad de omega 3 y por qué tiempo debería consumir un paciente que sufre una patología cardíaca? En realidad, Omega el 3. omega 3 es un tema bastante sonado desde la pandemia, Últimamente. ¿no? Y Sí. también en discusiones anteriores en congresos de diabetes, donde vimos que las cantidades elevadas de omega 3 ayudaban a nivelar la glicemia y, por ende, el colesterol y los triglicéridos. Pienso que el consumo de las vitaminas, del omega 3, de vitamina D, vitamina C, vitamina B, deben ser diarias, ¿no? Las encontramos en nuestros alimentos, es la mejor fuente para absorber todos estos nutrientes, todas estas vitaminas. Y si tenemos que agregar o sobreagregar una dosis de vitaminas, podemos hacerlo, pero creo que debería ser permanente, ¿ya? Sí hemos visto que las vitaminas en este tiempo nos han ayudado a bajar un poco, no solo la carga viral, ¿no? Sino también prevenir las complicaciones por ahí del COVID. Pero hemos visto que pacientes que sufrían deficiencias de vitaminas, han llegado a extremos bastante importantes, ¿no? Incluso, bueno, a terapias intensivas o terapias intermedias. En realidad, yo creo que debemos sacar una enseñanza de esta pandemia que si no tenemos una alimentación adecuada y hacemos la suplementación de vitaminas, tiene que ser permanente para que el paciente pueda absorber y el organismo pueda responder ante el consumo de estas vitaminas o de omega 3. Perfecto, doctora. Nos consultan, bueno, comentan primero, mucho se habló de restringir el consumo de lácteos en pacientes con COVID. ¿Qué tanto debe restringirse? El consumo de lácteos en realidad sí se debe restringir porque aporta mucha caloría, ¿ya? Produce una, no digamos inflamación, ¿no? Pero puede activar nuestros factores de inflamación, al igual que los carbohidratos, porque también contienen grasas, los lácteos, entonces son muy complejos en cuanto a la digestión. Sí deberíamos restringirlas o recomendamos que por lo menos los 14 primeros días de la enfermedad los pacientes restrinjan un poco el consumo de lácteos y carbohidratos, ¿no? Para evitar, como decíamos, este proceso inflamatorio o que el proceso inflamatorio se agudice y sea mucho más fuerte. Ya, doctora, gracias. ¿Qué opina del tratamiento con zinc y vitaminas en pacientes con COVID? ¿Es necesario el consumo de manera exógena? Yo, como les vuelvo a repetir, pienso que el consumo de zinc y vitaminas de manera exógena, como quieran llamarlo, o agregar o sobreagregar a nuestra alimentación el zinc y las vitaminas es muy importante cuando los pacientes tienen un déficit de todos estos nutrientes, ¿no? Por ejemplo, utilizamos el zinc mucho en niños menores de 5 años para ayudar a que la hormona de crecimiento pueda estimularse, para que estos niños puedan tener un desarrollo adecuado. Incluso utilizamos el zinc para que los niños que están con talla baja o peso bajo puedan llegar a la estatura de nuestros parámetros normales, ¿no? Entonces creo que desde ahí parte la alimentación o el hábito de alimentación, desde que somos pequeños. El consumo de vitaminas agregadas es muy importante también para fortalecer nuestro sistema inmunológico y todo nuestro organismo, ¿no? Si no podemos consumir o nuestro cuerpo no puede absorber de los nutrientes, las vitaminas y los minerales que necesitan, es muy importante que también lo hagamos de manera exógena o lo hagamos de manera suplementaria. Perfecto, gracias, doctora. Nos preguntan, ¿es recomendable el consumo de café? Dependiendo del café. A ver, por este tema tenemos, digamos así, tres grandes variedades de café.
El café, en primer lugar, es un grano que sale de una planta y que no es como nosotros lo conocemos, no es negro. El café es verde. Es como sale de la planta, el café del grano es verde. Ahora, el café verde, por ejemplo, tiene una cafeína, una estructura en la cafeína mucho más fuerte, digamos así, que el café tostado, que es el café que nosotros consumimos. Ahora, el café instantáneo o el café, ¿cómo les puedo decir? Sí, el café instantáneo es el café que se muele y se vuelve a aglutinar con azúcar moreno. Es por eso que no es recomendable para los pacientes con diabetes, porque este café instantáneo ya tiene azúcar agregada. Ahora, se ha hablado mucho y se ha discutido muchos años sobre el consumo de café para los pacientes con hipertensión arterial. Se ha demostrado que el café ayuda a nivelar la presión arterial por todos los beneficios que tiene, ¿no? Dentro de los cafés, como el café verde, por ejemplo, el café verde lo que hace es acelerar un poco el metabolismo, reeducar al organismo, reeducar al metabolismo para eliminar grasas o lípidos y, bueno, también eliminar el exceso que nosotros tenemos en nuestro organismo. Entonces, creo que si el paciente o la persona le gusta consumir café, puede consumir o café verde o café para destilar, que no es un café que tenga azúcar agregada y es un café, digamos, más natural que el café instantáneo. Gracias, doctora. Hay una pregunta justo relacionada con el café, y bueno, ya respondió esa parte. Y además le consultan al respecto de las bebidas alcohólicas antes y durante una fase de COVID, es el café y las bebidas alcohólicas en COVID. Bajo ningún contexto las bebidas alcohólicas pueden ser permitidas en COVID porque también son un agente proinflamatorio. Además que los medicamentos que usamos para el COVID no están permitidos con bebidas alcohólicas porque pueden traer algunos efectos adversos. Perfecto. ¿Qué alimentos no debemos consumir cuando se está tomando ivermectina? Ninguno, en realidad la ivermectina es por la fecha y hasta ahora, con estudios demostrados, uno de los antivirales más seguros que tenemos, ¿no? Obviamente, si tomamos en cuenta la alimentación para el paciente con COVID o para la alimentación para prevenir, que es bajar el consumo de carbohidratos, bajar el consumo de grasas. Ahora, la ivermectina no va a actuar de la misma manera en todos los organismos. Puede causar diarreas, puede causar dolores abdominales, pero no en todos los pacientes. Entonces, creo que si el paciente o las personas que estamos realmente muy expuestas, porque tampoco la ivermectina la vamos a tomar por prevención si no salimos de la casa cada 15 días. Eso sí tiene que quedar muy claro. La ivermectina sí se está usando como un medicamento para la prevención del COVID, pero cuando el paciente o la persona está expuesta a lugares públicos o trabajan en entidades públicas o hay por ejemplo, los médicos, ¿no? Que vemos y estamos con la carga viral todos los días, ¿no? Entonces, el uso de la ivermectina tiene que ser muy racional y muy restringido, digamos así, solamente a personas que estén expuestas o muy expuestas al virus de manera preventiva. La alimentación juega un papel importante porque al ser un medicamento que irrita la mucosa gástrica, si yo lo consumo con alimentos altos en calorías o grasas, puedo causar los efectos adversos descritos de la ivermectina. Gracias, doctora. Muy, muy claro eso. Es mejor aclarar ese tema porque se está usando indiscriminadamente realmente. Exactamente. Hay un par de preguntas más acá en el icono. Le consultan, para hacer restricción calórica, ¿sería aconsejable el ayuno intermitente?
Sí, el ayuno intermitente es uno de los métodos de la restricción calórica, pero el ayuno intermitente no puede usarse o no puede utilizarse en todos los pacientes, menos en pacientes con diabetes, ¿no? Porque podemos tener dos efectos en estos pacientes. O provocamos una hiperglicemia, porque nuestro organismo al hacer un ayuno va a sacar de nuestra reserva la energía necesaria para funcionar, o provocamos una hipoglicemia porque no tenemos una reserva adecuada para funcionar. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes con diabetes que quieran hacer un ayuno. Personalmente no lo aconsejo. El ayuno intermitente sí podría hacerse en una persona que no padezca ninguna patología de base y que tenga un metabolismo, digamos, correcto o normal, ¿no? Perfecto. Vuelve la consulta de ivermectina respecto a una señora a la que le extirparon seguramente el riñón con un tumor maligno hace 7 años. ¿Puede tomar ivermectina? Todos los pacientes pueden tomar ivermectina. Sí tenemos, digamos, especificaciones o contraindicaciones de la ivermectina, como la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, que debemos ajustar las dosis de acuerdo a la creatinina y función renal que tenga el paciente, o pacientes con patologías hepáticas, como decíamos, porque la ivermectina se metaboliza principalmente en el hígado. Todos los medicamentos se excretan por el riñón porque son nuestros órganos de, digamos, de purificación, ¿no? Que dejan lo bueno y sacan lo malo. Entonces el riñoncito siempre va a ser el que va a sufrir. Tomemos un omeprazol, tomemos una ivermectina o tomemos vitaminas, ¿no? Porque el exceso de todo lo que nosotros o todo lo que no utilizamos en nuestro organismo va a salir por el riñoncito. Exacto. Tenemos ¿Tenemos algunas preguntas también preguntas? Sí, por en el favor, Romy, chat. gracias. Sí, nos consultan si se puede sustituir el aceite por limón y vinagre. En realidad no, porque el aceite tiene otra composición, tiene otra función. El limón bueno, está dentro de nuestras frutas con vitamina C, bastante vitamina C, tiene carbohidratos y el vinagre, bueno, también está dentro de nuestro grupo de, no grasas, ¿no? Sino de fibras y, bueno, alimentos calóricos. Pero el aceite aporta otro tipo de nutrientes que no lo hace el limón. Pero tampoco es que no podemos vivir sin aceite, ¿no? Es mejor si restringimos las cantidades de aceite por las grasas, ¿no? Que ya hemos hablado. ¿Okay? Otra consulta, dicen si por favor puede explicar sobre las fibras que son recomendables para consumir diariamente. Ya, las fibras más recomendadas para el consumo de todos los pacientes o todas las personas son las fibras que tienen las frutas, las verduras y los cereales, que ayudan a la digestión y a un mejor metabolismo. Como decíamos antes, la fibra nos va a ayudar a nivelar la glicemia en pacientes con diabetes, por ejemplo. Fibra, ¿a qué me refiero? Con avena, chía, linaza, cebada, dentro de las verduras, las verduras de hojas verdes son las que más fibra tienen. Las frutas que podemos consumir con cáscara son las frutas que más fibra tienen o son los alimentos que más fibra tienen. Entonces, los más recomendados sería buscar frutas que podamos consumir con cáscara, ¿ya? En este caso, digamos, la uva, la manzana, la papaya, que también tiene mucha fibra, la piña, que también tiene fibra, dentro de las verduras, el brócoli, la espinaca, el perejil, la acelga, y dentro de los cereales, la avena, la linaza, la almendra, la quinoa, que también tienen bastante fibra. Perfecto, doctora. Nos preguntan si está de acuerdo con el concepto de que los carbohidratos en el COVID-19 produce gran inflamación y su restricción absoluta de todos los carbohidratos ayuda
a combatir la tormenta de citoquinas? Yo creo que, como hemos visto, los carbohidratos simples son los carbohidratos que se deben restringir en su totalidad. Y los carbohidratos complejos son los carbohidratos que se deben consumir con mucho cuidado. Sí son proinflamatorios, sí ayudan a que la inflamación sea mucho más aguda, y la restricción calórica, como hemos hablado, y la restricción de carbohidratos benefician al paciente con COVID para bajar los niveles de inflamación. En el chat ya no tenemos más consultas. Sí, en el icono de preguntas y respuestas tampoco. Así que, doctora, gracias nuevamente. Le dejamos el espacio para la despedida de este primer seminario del año. Ay, qué bien. Me alegra que hayamos inaugurado nuestros seminarios virtuales. Bueno, quisiera que tomemos conciencia de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. Lastimosamente estamos en una época muy difícil. Como personal de salud, es una época muy complicada para nosotros porque estamos viendo que la irresponsabilidad de muchas personas han cobrado la vida de mucha gente que trabaja para ayudarlos, que trabaja para beneficio de su salud, que trabaja para que ustedes puedan tener una vida relativamente sana, saludable. Y bueno, trabajamos para eso, para que nuestros pacientes puedan sentirse a gusto con nosotros y puedan también sentirse a gusto con todo lo que podemos enseñar. Tomemos conciencia, tomemos las medidas de bioseguridad, ayudemos a nuestro personal médico a parar y combatir esta gran ola que estamos viendo. Los hospitales están saturados, los servicios están saturados y realmente como personas nos duele ver morir a mucha gente y como seres humanos obviamente esto también nos toca. Por favor, hagamos conciencia del uso del barbijo, del lavado de manos y evitemos más muertes, ¿no? Si no tenemos que salir de la casa, no salgamos, nos quedemos en la casa, y que este seminario sobre alimentación nos enseñe a que es lo más importante y es un pilar fundamental en nuestra vida, fortalecer nuestro sistema inmunológico, sentirnos saludables, sentirnos bien para evitar que pasemos por esta enfermedad. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a todos los participantes hoy. Y bueno, vamos a estar prestos siempre a dar información, a absorber las dudas y bueno, a ayudar en todo lo que se pueda, que para eso hemos estudiado y para eso estamos aquí también poniendo el pecho y estando en primera fila, como muchos dicen, ¿no? Así es, doctora. Muchas gracias, de verdad. Romina, la despedida. Bueno, muchas gracias, doctora. La verdad que estamos todos muy sensibles, creo, por toda la situación que estamos viviendo en el país. Realmente tomar conciencia y, como siempre, la línea MERG está apoyando a este tipo de actividades, ¿no? Que es sobre todo dar la información necesaria a los pacientes para que tengan una mejor calidad de vida. Y los invitamos a que estén pendientes de las charlas que hoy día, como decimos, es la primera, pero vamos a seguir con muchas durante el año 2021 que estamos iniciando. Así Exacto. es. No Sí. va a ser la última, chicos. No, Es la estamos primera, empezando. pero no la última. Estamos empezando y, bueno, hago eco de las palabras, doctoras suyas. Realmente cuidémonos todos, hagamos caso a este tema de la alimentación que es muy importante, a los equipos de bioseguridad, hay que cuidarse, hay que estar en casa lo más posible. Estamos perdiendo gente muy cercana, ¿no? Médicos muy amigos, y realmente nos afecta a todos. Así que permítanme agradecer nuevamente y compartir con ustedes una imagen de nuestro profesor y amigo que hoy se nos fue. Gracias por participar y muy buenas noches.